presenta otras letras. Y bueno, tenemos el micrófono a la doctora Elvira. Sí. Bienvenida. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar en esta primera Feria Internacional del Libro del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Agradecemos mucho todas las festividades a la doctora Anel Nochebuena y a todos los organizadores. Para nosotros es un gusto tener esta oportunidad. Están varios de los creativos, en realidad somos una parte de todo este proyecto porque solamente sumando esfuerzos podemos llevar a cabo estos proyectos. Entonces, le vamos a pedir, por favor, al doctor Alberto Isaac Herrera Martínez que nos comparta un poquito de todo el inmenso artículo, de una profundidad, de una pertinencia que de verdad vale la pena conocer la obra del doctor Alberto Isaac. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Elvira. Bueno, primero agradecer a la Feria Internacional del Libro. Me da mucho gusto estar acá con ustedes, con los compañeros y compañeras de mesa. Y previo a comentarles un poquito sobre la aportación que he hecho para esta revista, quiero agradecer a la doctora Elvira por el tremendo esfuerzo, su habilidad, su capacidad para gestionar, para reunirnos, que desde diversas perspectivas pues, accedimos a poder reflexionar sobre el tema de la subjetividad para este primer número de Otras Letras. Entonces, bueno, toda mi admiración, cariño por este ejercicio, ¿no? Cuando trabajamos en este esfuerzo de llegar a alguna publicación, desde pensar cómo elaborarla hasta que bueno, se materializa en un ejemplar palpable, es una satisfacción muy grande. Entonces, yo muy agradecido a la doctora Elvira por esta muy bonita experiencia. Bueno, les comparto un poquito el título del artículo con el que yo contribuí a este primer número. Lo titulé La subjetividad pensada desde la reflexión filosófica sobre la religión. Les comparto un poquito, miren, con el tema de la subjetividad, que es con el que la doctora Elvira nos convocó para poder participar en la obra, yo pensé en dos líneas que por la formación filosófica me parecía fundamental: la filosofía de la existencia y la filosofía de la religión. Resulta que muchos pensadores, muchos autores que hablan de la existencia desde la filosofía ven la necesidad de llegar a tocar el tema de la religiosidad, ya sea aceptándola, afirmándola o cuestionándola. La postura que yo tomé fue la de precisamente aceptar que para poder entender qué sea la subjetividad necesitamos preguntarnos acerca de la relación que el ser humano ha tenido con lo sagrado, con el misterio, con el ámbito de la religión, la religiosidad. Para eso tomé en cuenta dos autores preliminares que me parece que son fundamentales. Han hecho filosofía de la existencia, pero también hacen filosofía de la religión explícita o implícitamente en su obra, que son Karl Jaspers y Gabriel Marcel. De esos dos autores, uno un filósofo alemán que ha pensado mucho estos temas de la culpa, el sufrimiento, en el contexto de la bomba atómica, en el contexto del nacionalsocialismo. Claro que tiene una profunda sensibilidad acerca de por qué el ser humano siempre busca esta cercanía con el misterio, con lo cifrado, decía él. Y Gabriel Marcel, un poco coetáneo también de Jaspers, hace la misma reflexión a partir de su crítica a un mundo acelerado, a un mundo dominado por la tecnología, y se pregunta, bueno, ¿dónde está la posibilidad de la reflexión de lo más profundo que preocupa al hombre, ¿no? Entonces, un poquito ese es el escenario, ¿no? General. La hipótesis del trabajo que manejo la elaboro desde otros dos autores. Fromm, que es un autor muy conocido, un psicoanalista que es leído culturalmente, ¿no? El arte de amar, el miedo a la libertad, se conoce su obra. Otro autor que he trabajado para la investigación doctoral es Paul Ricoeur. En ambos autores también hay una postura afirmativa sobre por qué para comprender lo que es la subjetividad tenemos que reflexionar sobre el sentido de lo religioso, de la religiosidad. Claro que Fromm no es el único caso, ¿no?, de un psicoanalista interesado por los temas de la religión. Pensaba que de los mismos discípulos directos de Fromm ya había analistas también pues, profundamente comprometidos con entender el mundo del mito, el mundo del símbolo, el mundo de los ritos, ¿no?, como son Sandor Ferenczi o Karl Abraham, ¿no? El propio Freud, claro, tiene una profunda mirada sobre la cuestión de lo religioso. Siempre se le publicita más como un escéptico de la religión. Parte de lo que yo muestro en este trabajo es que su acercamiento al tema de la religiosidad también podría mostrarnos, no digo qué solución tener, pero sí qué tipo de porvenir
esperar, más alentador, porque fíjense, gran parte del contenido del texto es también una crítica realizada por muchos autores y autoras, ¿no? Que la modernidad trajo consigo la desacralización, la pérdida de los principios, de los valores, y bueno, estos autores del siglo XX hacen como un llamado de atención desde la filosofía, la literatura, el arte, la poesía, a redescubrir esta parte o esta dimensión de lo sagrado, de lo espiritual en el hombre, ¿no? De eso sí estoy muy convencido, ¿no? Que para poder entender qué sea la subjetividad es importante mirar hacia el ámbito de la espiritualidad. Entonces, el texto está dividido en 4 partes, solo les digo los títulos de cada una de las secciones del artículo: la subjetividad en estado de carencia, el trasfondo subjetivo de la filosofía de la religión, experiencias subjetivas de salvación y subjetividad y sentido de la religión. De esto, ya para concluir, voy a leer este pequeño fragmentito del trabajo, invitándolos a la lectura, a la crítica también. Les digo, dado que es un tema tanto el de la subjetividad como el de la religiosidad, son temas pues complejos, ¿no? Debatibles, pues justo eso es yo creo el propósito, ¿no? de abrirse a estos temas, a estas cuestiones filosóficas. Entonces les leo muy brevemente estos 2 párrafos, ¿no? Tratar existencialmente la cuestión de la conciencia religiosa, del sentido de lo sagrado o del encuentro con lo trascendente, muestra un camino íntimo de continuo diálogo, de interpretación y llamamiento, en el que poco a poco aparecen las consecuencias de distanciarse de las cosas profundas de Dios: anhelo de salvación sin medios, miedo a la pintura ante el futuro, angustia por la ausencia de consuelo. Que escuchando las palabras de autores como Jaspers, Fromm, Marcel o Ricoeur, se insta en la importancia de tener un claro diagnóstico de la situación actual, es para sostener la reflexión libre acerca de la religión. Pero la finalidad es invitar a preguntarse si es posible restablecer la experiencia del encuentro de lo sagrado, así sea que tengamos que enfrentarnos con una genuina convicción a los momentos problemáticos que atraviesa cualquier sujeto en este momento. Porque, bueno, se puede ver en Jaspers o en Fromm que gran parte de la angustia que experimenta el ser humano, sobre todo ante el porvenir incierto, es porque algo hay en él o ella que le llama hacia esa relación con lo trascendente. Y es muy bonito que en donde ellos ven que eso se afirma fuertemente es o bien en la concepción y conciencia religiosa o bien en la concepción artística, ¿no? Los poetas, los artistas han estado muy vinculados a este sentimiento profundo de invocar ya sea la presencia de lo sagrado, lo divino o su ausencia, ¿no? La tarea filosófica fundamental para tal clase de temas, ¿no? La tarea filosófica es fundamental para tal clase de temas. Hay por dicha razón un campo propio de la filosofía de la religión, en el que categorías como la fe, la escatología, el sacrificio, lo divino y muchos otros términos aportan elementos de interpretación, y con ellos podemos identificar la vida que se ha elegido seguir y mantener la humanidad desde que se orientó por primera vez a buscar lo sagrado. Jaspers forma parte de una generación a la que le preocupó la densa oscuridad en la que se sumía Occidente con la bomba atómica, el genocidio nazi, etc. Habría que recordar que Jaspers, maestro de Hannah Arendt, es con quien ha trabajado esta categoría de los tiempos oscuros, no del presente. Entonces, bueno, hay una fuerte influencia en la filósofa, en la pensadora Arendt, retomada de su maestro Jaspers, ¿no? Ante esta crítica de una modernidad que toma distancia de experiencias que son trascendentes para el ser humano. Termino el parrafito y termino mi participación. Con Gabriel Marcel, sucede lo mismo. Consciente de llevar la filosofía al terreno de la denuncia, supo que debía tomar una postura contra las prácticas mediáticas de la tecnociencia. Además, tuvo la sensibilidad para asirse a una esperanza metafísica donde el odio, la violencia y el peligro desaparecerían. No quiso llamarle como Jaspers una realidad circunvalante, cifrada, al todo más allá de la existencia, ¿no? En cambio, en el caso de Marcel, que pues es uno de los autores principales de la investigación, tomó del escenario cotidiano situaciones que, pareciendo pequeñas, eran alarmantes. Lo mismo, eran signos de otra posibilidad de existir y de ser. Entonces, bueno, un poquito esa es la intención del trabajo, que con el tema de la subjetividad se puede ver que hay un interés por la filosofía de la existencia y de la religión, y que también hay propuesta, ¿no? Acá la propuesta sería que reconquistando si nuestra subjetividad reconquistara estas experiencias de cercanía con el mundo de los ritos, los mitos,
lo simbólico, teniendo al arte muy cercano a la vida, pues sería posible volver a descubrir esa relación profunda que tiene, que todos tenemos, ¿no? Con esa idea de un horizonte trascendente, como le llaman estos autores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, felicito de nuevo a la doctora Elvira, a los autores y autoras que han participado en la publicación, y me da muchísimo gusto que ya es toda una realidad acá en Primer Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Isaac Herrera Martínez. Bueno, ahora es un gusto darle la palabra a uno de los teatristas más prolíficos, no solamente de Puebla, sino que está ponderando en el país. Sabemos que está saliendo ya de las fronteras, ayer de las fronteras. Doctor Rodolfo Pineda Bernal. Gracias, señorita Elvira. Pues primero que nada también agradecer el ser parte de este proyecto. Y pues aquí ven ustedes un primer número de la revista que les invitamos a adquirir. Pues está recién calentito, salido de la prensa, de la editorial. Entonces pues es un gusto. Ya vamos hacia el campo de la subjetividad. Este es el tema que se maneja en toda la revista en este primer número. Ahora en las artes y en las artes escénicas. Y aquí la manera en que la trabajé pues fue justamente con tres autores que he manejado mucho en mi tesis de doctorado, que es Giorgio Agamben, Walter Benjamin y Deleuze. Dentro de lo de Deleuze, lo fundamental justamente, pues estamos hablando de que el arte va a surgir como una percepción que nosotros podemos recibir. Ya saben ustedes estos denominaciones, el arte aurático, que va a decir Benjamin, que se siente el aura de la obra de arte, o ahora que ya podemos ver, sobre todo desde el coronavirus, el teatro se convierte en teatro digital y lo vemos en internet. Y entonces cómo ha ido transitando esto aurático, algo mediático, que también Benjamin tiene justamente el asunto de la reproductividad. Y bueno, estas tres aristas van justamente a cuestionarse, porque buena parte de la necesidad de que exista una obra de arte y de que nosotros la podamos percibir va a ser llevada por romper con estos límites que nos pone la sociedad, con esta represión social. El artista necesita crear otra realidad porque no le basta la realidad que tiene. Igual, cuando vamos a un museo, vamos a una obra, escuchamos música, estamos buscando otra percepción de la realidad, y en este sentido es de manera muy sencilla de lo que va mi documento. Voy a leer un fragmento, sobre todo el de Walter Benjamin, y quizá un pedacito de algo. La memoria, en sus múltiples facetas, exige una revisión exhaustiva de las narrativas que han sido moldeadas por las fuerzas hegemónicas del sistema capitalista y las estructuras estatales que perpetúan el control social. Esto es fundamental. No existiría arte si no viviéramos en una sociedad controlada. Y luego lo que pasa también con los artistas es que también trabajamos para que estas estructuras sigan funcionando. Y a veces se crean estructuras como la performance, que rompe supuestamente con esto. Ya no va a ser un producto que se pueda vender y se convierte en un producto totalmente más vendible. Entonces aquello que rechazamos luego acabamos siendo parte, porque el sistema, y esto también lo dice John, aquí no lo meto a John, pero el inconsciente colectivo nos tiene de una manera u otra atrapados ahí. Y Freud es el que lo inventa primero y John lo va a llevar por otro lado, pero muy ligado a lo que acaba de decir el doctor, justamente al asunto espiritual, y lo que les acabo de decir al principio es que el arte tiene esta esencia espiritual y esta esencia mediática, y también como producto, lo queramos o no. Eso es parte de la esencia. Estas instancias, como ecos persistentes, repercuten en las conexiones afectivas que emergen de las tradiciones y adhesiones culturales, creando un entramado denso de significados y resonancias. En esta línea se establece la figura del limosnero o buscador de virtuosos como el arquetipo más pertinente para la urgente reconfiguración de representaciones mesiánicas. Recuerden ustedes que Walter Benjamin va a estar justamente siendo esta voz mesiánica que nos va a estar mostrando aquello que no podemos perder de vista. Por ejemplo, en el caso de la historia,
no le va a interesar contar la historia hegemónica, que a un artista no le tendría que interesar repetir la misma historia que ya nos han contado todos, sino ver de manera diferente lo que nadie ha querido ver de ciertos personajes, o que no han sido vistos o que no han sido tomados en cuenta en la historia, ¿no? Entonces eso, digamos, de este primer, es un fragmentito, ¿no? De Deleuze, el acto de pensar, filosofar, implica la posibilidad de crear conceptos. El artista también va a generar conceptos. El arte y las artes escénicas, a partir de la filosofía, a partir de lo que Deleuze va a generar, sobre todo en esta era, no sé si ustedes tengan cercano lo que está ocurriendo en Argentina con las micropoéticas, pero cada uno de estos artistas está haciendo filosofía del teatro, y a partir de esa filosofía del teatro no es una filosofía nada más de sentarte a pensar, sino de que eso esté repercutiendo escénicamente desde el creador hacia los espectadores, y esto viene de Deleuze totalmente. Entonces, y aquí Deleuze va a agarrarla duro contra Freud y le va a llamar el esquizoanálisis. Renuncia a toda interpretación. El inconsciente constituye máquinas que son las del deseo. El inconsciente no dice nada, maquina. No es expresivo o representativo, sino productivo. Deleuze confronta a Freud y a Lacan, pero también una variedad de escritores que van a retornar a decir, junto con ellos dos, que el psicoanálisis y el mito de Edipo, por ejemplo, el mito de Edipo lo vamos a tener muy presente, y Deleuze va a escribir justamente el anti-Edipo. O sea, el Edipo es casi lo que nos va a explicar quiénes somos desde los griegos para acá, ¿no? Y lo que dice Deleuze, no, pues, lo único que pasa con Edipo es que lo reprimieron. Y como lo reprimió la familia, dice Deleuze, la familia es la principal fuente, la principal célula que va a reprimir al individuo, y luego esto se va a llevar a la sociedad. El papel del artista es justamente romper con esto. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y bueno, es un gustazo presentar a nuestro querido doctor Ernesto Cortés García, hablando de que esto de producir, de generar, de crear conceptos, está este concepto maravilloso que de alguna manera engloba un perfil tan amplio como artista plástico, gestor, servidor público. Ha tenido como una trayectoria muy importante en el ámbito público y privado, no solamente de la gestoría como funcionario, sino también como académico, investigador, y particularmente en su faceta de pintor, nuestro querido postdoctor arte economista, doctor Ernesto Cortés García. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, pues también me sumo a los agradecimientos a la doctora Elvira Ruiz de Blanco por convocarnos, a personas que admiro mucho, quienes forman esta mesa. Y sí, este esfuerzo teórico, esta reflexión que comparto en este texto, lo trato de articular desde la economía política, desde una perspectiva más bien crítica, no tanto como la que de repente está en boga, ¿no? A partir de este boom de las industrias culturales, y también de la filosofía, en este caso desde Gilles Deleuze, ¿no? Le agradezco al doctor Rodolfo Pineda esta introducción a este fascinante filósofo, y a quien trabajara o escribiera a cuatro manos este libro de Anti-Edipo, que es Félix Guattari, desde la psiquiatría, que también ya ha sido ampliamente desarrollada. Entonces me va a dar un perfecto pie para compartir este breve texto, que viene sí en el libro. Ustedes encontraron un apartado histórico. Justamente a mí, yo preferí sí retomar cómo se ha ido construyendo esta categoría de la creatividad, para posteriormente retomar estos autores, ¿no? Porque finalmente es lo que nos serviría en nuestro tiempo para reflexionarlo, pero puede ir más allá de estos conceptos hegemónicos. Entonces, bueno, comencemos por una idea central,
que en el sistema capitalista contemporáneo la creatividad ha sido absorbida por las dinámicas del consumo y la producción. Aquello que durante mucho tiempo se pensó como un don, como una capacidad individual excepcional, hoy es parte activa del engranaje económico. Sin embargo, esta incorporación no ocurre sin tensiones. Lo que aquí propongo, siguiendo las ideas de Marx, es mirar la creatividad como un consumo productivo, es decir, como una fuerza vital que se gesta, se transforma y se materializa en el proceso de creación artística. Esta creatividad no es una materia prima externa, no es algo que podamos almacenar en frascos o intercambiar como un recurso homogéneo. Es una capacidad humana profundamente subjetiva que se desarrolla en el acto mismo de crear. Cada vez que el artista produce una obra, no solo transforma materiales, sino que transforma también su propia interioridad. Se produce a sí mismo. En las artes visuales esto es muy evidente. Basta observar cómo el trabajo con pigmentos, soportes, herramientas o medios digitales implica tiempo, técnica, sensibilidad y sobre todo una entrega de sí. Ese desgaste, ese esfuerzo es parte del consumo productivo subjetivo. Así, la obra final no es solo un objeto, es el testimonio encarnado del proceso de creación. Es materia y también símbolo. Es trabajo técnico e inversión afectiva. Es, por tanto, una forma de producción de subjetividad. Ahora bien, en las llamadas industrias culturales, la creatividad ha sido colocada como un insumo al inicio de la cadena de valor. Sin embargo, muchas veces se trata como si fuera intercambiable, como si pudiera asignarse, cuantificarse o tercerizarse. Este enfoque instrumental desconoce que el arte pone en juego una subjetividad irrepetible, situada, procesual. Incluso en las prácticas conceptuales o las materializadas, como el performance que ya se hablaba, donde predomina la idea sobre el objeto, la creatividad sigue siendo una inversión de fuerza de trabajo intelectual, condensada en textos, esquemas o instrucciones. Esta visión nos lleva a pensar que la creatividad no es externa a la producción, está en todas las fases, desde la experimentación y la composición hasta la técnica y la puesta en circulación de sentido. El arte, por tanto, no se reduce a la obra terminada, también es el rastro de un proceso subjetivo que genera valor simbólico, emocional, incluso político. Pero no solo el artista se transforma, también el espectador. El arte, en tanto experiencia estética, implica una relación dinámica entre quien produce y quien contempla. Aquí no hay una mirada pasiva, hay un sujeto en movimiento, un sujeto que se va afectando por lo que observa, que recuerda, que conecta, que duda, que reconfigura lo que creía saber. Siguiendo a Gilles Deleuze, podemos decir que la subjetividad es precisamente ese movimiento, ese devenir. No es una esencia fija, es un proceso de autotransformación. Frente a una obra, el espectador organiza sus percepciones, genera nuevas conexiones, se supera a sí mismo. Y esa superación es clave. No vemos el arte como una verdad revelada, sino como una impresión sensible que nos permite ampliar nuestra experiencia de lo real. En este sentido, la subjetividad no es algo que el arte representa, es algo que el arte produce. Produce al espectador, lo mueve, lo altera, lo atraviesa, también lo constituye. Esa es una de las dimensiones más profundas del consumo productivo del arte. Nos afecta, nos configura y nos modifica. Y ocurre también algo más. El artista puede ser espectador de su propia obra, puede enfrentarse a ello con otros ojos, dejarse afectar por lo que ha creado. Es allí donde aparece la noción de intersubjetividad, el arte como un espejo que refleja múltiples planos del sujeto, como una cinta de Mobius, como las manos que se dibujan mutuamente en una litografía de Escher. El creador se contempla a sí mismo desde otro lugar y al hacerlo también se transforma. Este juego reflexivo entre producción y contemplación es una forma de autopoiesis, una creación de sí a partir de la alteridad. El arte se convierte así en un espacio donde el sujeto se reconoce, se integra, se expande. Yo soy otro. Y esto es clave para pensar el arte no solo como estética, sino como dispositivo de subjetivación. Ahora bien, esta producción de subjetividad no se da en la nada. Está profundamente atravesada por contextos técnicos, económicos y mediáticos. Hoy, en la era de la digitalización, estas dimensiones están más entrelazadas que nunca.
El arte no solo se produce con herramientas tecnológicas, también circula a través de dispositivos que modulan cómo vemos, qué sentimos, qué entendemos por belleza, por verdad, por lo valioso. Así, el consumo cultural se convierte en un acto que configura al sujeto contemporáneo, un sujeto atravesado por imágenes, simulacros, likes y algoritmos. Ante este panorama podríamos preguntarnos, ¿qué queda para una creatividad que resista, que cuestione, que proponga otras formas de existencia? Yo creo que sí. Pero esa creatividad no será ingenua ni desinteresada, será crítica, será situada, será consistente de sus condicionamientos y dispuesta a subvertirlos. Será, en definitiva, una forma de intervención simbólica sobre la realidad. Concluyo diciendo que el arte, en su dimensión más profunda, no es un objeto de consumo decorativo, es una forma de pensamiento sensible, es una práctica de producción de subjetividad, y en esa producción, muchas veces silenciosa, otras veces estridente, se juega no solo el destino de la obra, sino también el devenir del sujeto, la posibilidad de reinventarse, de construir mundos otros, de imaginar nuevas formas de estar juntos en este presente tan saturado de imágenes, pero tan necesitado de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, en efecto, este proyecto es una suma de esfuerzos sin la sinergia de todos los compañeros que han creído, que se han sumado, y si bien es cierto es que hemos ido pasito tum tum como todos los proyectos, que solamente si todos ponen se hace la fiesta, hay otros compañeros investigadores del área de físico-matemáticas, el doctor Ricardo Agustín Serrano, por el área de psicología, psicoanálisis y filosofía, el maestro Carlos Medina Enríquez. Tenemos la obra del maestro José Lascano Toquero, que hace una entrevista al maestro Yamixi, ahora le pasamos el micrófono. Y también la parte de la nutrición, contamos con la presencia de la doctora Guadalupe Ruiz Vivanco, ella es profesora investigadora en UAC y también es doctora en ciencias y nutrióloga. Entonces vamos a permitir pasarle el micrófono. Hola, buenas tardes. Pues el trabajo que yo realicé fue sobre alimentación y subjetividad en la comunidad universitaria. Bueno, como sabemos, pues el proceso de alimentarnos es un proceso biológico fundamental para preservar la vida. Sin embargo, pues la gestión de la ingesta implica una connotación que abarca aspectos culturales y también simbólicos. El acto de comer sabemos que tiene un significado que involucra aspectos más allá, como emociones, como actitudes, como costumbres, como prácticas, representaciones y transformaciones también. Y el reconocer lo que las personas comen implica también reconocer la propia identidad, como decían, en ti me reconozco, ¿no? El abordaje de la subjetividad como campo problemático de reflexión e investigación exige la transdisciplina, como vemos ahora, ¿no? La diversidad de enfoques y aproximaciones teóricas y metodológicas, este trabajo de la revista de eso trata. Desmontando supuestos e imágenes que la asimilan con una posición epistemológica a lo individual, cristalizándose en un campo problemático desde el cual es factible pensar y repensar nuestra realidad social. Justo lo que estamos haciendo ahora. Existe evidencia en torno a la calidad de vida subjetiva, la cual se ve influida por diferentes factores como la satisfacción en áreas tales como la familia, la sociabilidad, el bienestar económico, el desarrollo personal, la propia percepción de la imagen y el desarrollo de actividades recreativas. En el trabajo que se desarrolló, pues se reflexionó sobre el reconocimiento de la subjetividad en la alimentación de los universitarios a partir de una revisión documental. Va a ser muy breve mi intervención. Fundamentalmente entre los factores que se identificaron fueron obviamente los socioculturales, también obviamente el entorno, porque los estudiantes van a comer en función de lo que esté disponible. En cuanto a ritos de vida y costumbres, el factor principal es el tiempo. Igual, ¿para qué comen? Pues lo que les da tiempo. Si tienen 5 o 10 minutos a veces entre clases, pues lo que puedan comer en ese tiempo, ¿no? En la categoría de emociones, el estrés y salud, en este sentido, el principal factor fue el estrés. Ese puede ser un detonante para comer de más o para dejar de comer también.
En la categoría de la vida social y universitaria, el factor principal fue la economía. Evidentemente, ¿qué vamos a comer o qué van a comer? Pues para que lo que nos alcance, ¿no? Y en la categoría de crianza y autonomía alimentaria fue la historia familiar. En este sentido, respecto a la historia familiar, se reconoce que aquellos jóvenes que tuvieron la oportunidad de aprender en casa, por ejemplo, a preparar alimentos, a cómo seleccionar los alimentos, cómo conservar los alimentos, son los que tienen una mayor autonomía y por ende sus prácticas alimentarias son mejores. Y en la categoría de autoconcepto y rituales alimentarios, el factor principal fue el autoconcepto o autopercepción, desde la imagen hasta autoestima. Entonces, bueno, finalmente podemos decir que la alimentación de los universitarios pues está influida evidentemente por una diversidad de factores, tanto subjetivos como objetivos. Uno objetivo determinante pues es la economía. Es necesario reconocerlos, analizarlos y discutirlos, pues determinan no solo la calidad de la alimentación de estos jóvenes, sino también pueden tener un impacto en su desempeño profesional, académico y en su estado de salud y nutrición, evidentemente. En este sentido, el diseño de intervenciones multidisciplinarias puede reconfigurar los entornos alimentarios. Es una necesidad y a pesar de que ya entró la política pública que para todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, debe mejorarse el entorno, en ciertas universidades ha habido reticencia, por ejemplo en algunas universidades privadas ha habido hasta acciones legales para prohibir que quiten, por ejemplo, oxxos que están dentro de las universidades, hasta como la inacción, ¿no? Como en la propia universidad en casa pública, en la que no se ha visto una transformación del interior del campus, es necesaria. Finalmente, también es necesaria la participación informada de todos, ¿no? De la propia comunidad universitaria, tanto estudiantes como académicos, para fomentar un bienestar físico y mental comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lupita. Y bueno, obvié a la doctora Dulce Lucy Pérez. Ella trabaja en la Secretaría de Educación Pública y ella nos aborda un tema que tiene que ver precisamente con la cuestión emocional, particularmente la ecología de saberes y la ecología emocional, la ecología subjetiva aplicada a la nueva escuela mexicana. Y bueno, como contamos con la presencia de John Dixit, quien se encargó de toda la diagramación y del diseño gráfico, y aquí tenemos artistas que pueden dar cuenta de la calidad estética que nos abona John Dixit. Si nos puedes brevemente hablar de la entrevista que le haces al maestro José Lascano Toquero, que es nuestro padrino de la primera obra artística, que es uno de los grandes artistas que se mide con los grandes del mundo, y aquí nos van a decir que son especialistas en artes plásticas y visuales. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Buenos días por acompañarnos. Sí, me gustaría hablar de la obra del maestro, pero más bien me gustaría invitarlos a que ustedes tuvieran una copia de este libro y pudieran apreciarlo en sus manos. Porque cualquier palabra que yo pueda decir respecto a la obra está de más. Más bien quisiera comentar un poquito de lo que está ocurriendo en este momento, porque tal vez no somos conscientes de lo que está ocurriendo en este momento, pero este es un momento histórico. Esta revista es un producto totalmente poblano, que está con más corazón que recursos, con más tiempo, con más dedicación que otra cosa, y uno piensa, ¿por qué se toma uno la molestia? ¿Por qué se tendría uno que hacer habiendo tantas revistas, tantas cosas ya hechas? ¿Por qué hacer algo más? ¿O qué es lo diferente que está aportando otras letras a la sociedad? Ciertamente, como bien redactó la doctora Elvira cuando definió la misión de este emprendimiento, es abonar al pensamiento crítico, o dicho de manera más llana, como yo tiendo a hacer, contrarrestar el mal con el bien. Hay muchos mensajes afuera que son bastante nefastos, nos roban el tiempo, nos roban la atención, no nos dejan nada bueno, y aunque hay muchos contenidos buenos, por otro lado, que nos ayudan mucho a crecer como personas, realmente son los menos. Por eso creemos que sí es importante hacer algo, levantar una voz, otra voz, a favor de un cambio sustancial en nosotros como personas, pero que abonen también al cambio de la sociedad. Entonces, esto surgió básicamente por muchas pláticas que hubo con Elvira
esta desesperación que uno siente como artista de ver que hay tanta basura en el ambiente que además es consumida por la gente y que no hace otra cosa más que ir desmoronando esta integridad que teníamos en un tiempo logramos obtener como sociedad. Entonces, en esta frustración y además que encontrar los canales donde poder pasar una voz, pasar un artículo, pasar una columna que diga algo bueno es complicado. Entonces, tomando la iniciativa de crear un espacio propio para crear otra voz que pudiera abonar a la sociedad, por eso se surgió Otras Letras. Y a mí me sorprendió mucho porque esto tiene menos de un año que se echó a andar. O sea, estamos en un desayuno con el doctor Cortés, con el doctor Pineda, y aunque ya lo hemos platicado Pineda y yo, de momento la soltó y vamos a hacer esto. Y entonces, de momento las cosas se empezaron a echar a andar. Y esto no es como me pongo 8 horas a trabajarlo, me pongo 2 horas en lo que se seca la ropa, en lo que se hace esto, es en lo que se arreglan a los gatos, en los que se arregla la casa, en lo que voy por la chuleta, es realmente pelear contra corriente. Entonces, a duras penas, esta es la segunda presentación que tenemos en una feria de libro, el universo que nos permite. La primera vez llegamos con este doble nada más, que lo hicimos una noche antes, y fue mucho esfuerzo, pero logramos presentar esto. Ahora tenemos una edición de 20 piezas. Ciertamente es una edición limitada, es un esfuerzo caro. Las revistas podríamos decir que no son precisamente económicas, pero es la primera edición. Son los primeros 20 números de esta revista que va a cruzar mares. Va a llegar a otras partes, va a estar en otros idiomas. Yo estoy totalmente seguro de eso, porque lo que está en estas páginas es invaluable. A mí que me tocó empezar a revisarlo. Yo nunca había visto, no había tenido la visión que tenía en vida, porque yo ya tengo la capacidad de conjuntar diferentes aspectos aparentemente desconectados y todo en una cuestión que tiene toda una relevancia. Cuando yo empecé, el primer artículo que me tocó fue el de que a mí me tocó particularmente porque habla de nuestra espiritualidad. Creo que al final del día empezamos con el pie derecho, reconociendo nuestra necesidad de alcanzar eso más, que es básicamente el esfuerzo de autoventas. Porque nuestra misión aquí no es sacar algo a beneficio propio. Yo como mejor lo puedo ver es como aventar esta pequeña piedra en un estanque y ver qué ocurre con esas ondas que van a ocurrir. Por lo demás, les invito mucho a que conozcan la obra del maestro López José en las cartotecas. Increíble. Ustedes pueden pasar mucho tiempo en la revista. Es una revista que no les va a distraer, al contrario, los va a hacer pensar, sí o sí los va a hacer pensar, por donde empiecen, por el artículo que empiecen, por la página que abran y vean una pieza. Ustedes ven una pieza de arte de las que tiene el maestro José Lascarro, pero aquí, y pueden pasarse infinidad de tiempo observando todas las cosas que hay. Es una experiencia. Esta revista es más que un objeto, más que una lectura, más que un distractor. Es verdaderamente una experiencia. Y eso es lo que les venimos a compartir. Y además, vuelvo a decir, gracias por estar aquí este día, porque al final de cuentas, no estamos aquí por los de este lado, pero estamos aquí por los de este lado. Por todos ustedes que tienen el interés de conocer algo nuevo, que tienen el interés de crecer más allá de lo que existe en el mundo. Les invitamos mucho a que nos sigan por la página de internet, que les he de decir que también me hago cargo de eso, y ayer estaba trabajando y hice un caos, por lo tanto no quiero que no diga la página. Pero pueden entrar el primero, que es el martes, ya va a estar lista la página. Es muy fácil, es otrasletras.mx, y ya podrán ir viendo ahí más información. Por supuesto, en algún punto la revista va a estar también en versión digital, como los siguientes números que se van a ir haciendo. No sé si ya lo mencionamos, pero es una revista que está pensada que se hace semestral. Entonces, ahorita, en este momento que estamos hablando, ya está cocinando el segundo número. Entonces, es un largo camino. Esperamos acabar el año con un tiraje más grande de estas revistas. Una, por la significado que puede tener alcanzar a más gente, y dos, por abaratar también y paliar costos para la gente, ¿no? Entonces síganos, espero que puedan acompañarnos más tiempo en esta jornada, que es realmente una aventura. Es una aventura surgida aquí en Puebla, surgida de
una desesperación de querer decir cosas que valgan la pena. Y les agradecemos mucho porque al final del día es por ustedes que todo esto se ha hecho. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Bueno, ya para cerrar este hermoso encuentro, reitero mi agradecimiento a la doctora Anel Nochebuena, que tocamos las puertas e inmediatamente cobijó el proyecto, como todas las demás instituciones, porque el encuadre de una feria internacional de libros, siendo esta la primera de Puebla, para nosotros es muy importante, no solamente como gente de arte y cultura de la academia, como investigadores, sino como poblanos, porque en efecto vemos que cuando sumamos esfuerzos, cuando creemos, porque cuando yo invité a los compañeros presentes y a quienes no pudieron estar, creyeron en una servidora en el sentido de que lo que más nos vincula es una gran pasión por la subjetividad. Entonces era un tema que sí o sí tenía que tocar. Uno, quizá para explicarme a mí misma muchas cosas que de pronto algo me pasan y que no me les voy a explicar. Entonces, al sumar a este grupo transdisciplinario, que todos son brillantísimos en su campo académico, en lo que abonan, el nivel de discurso no solamente es muy complejo, pero paradójicamente la manera que tienen de articular su discurso es accesible para muchos lectores. Entonces eso también se agradece porque es una manera exquisita de la divulgación. Y el hecho que el maestro José Lascado Toquero haya querido ser nuestro padrino con su magnánima obra, magnífica obra, de verdad es un gusto y un honor. Y es muy hermoso porque él particularmente en lo que nos transmite, nos habla no solamente de la gran persona que es, porque es muy generoso, es una persona así con un corazón inmenso, sino antepone siempre el amor con su esposa y el amor con su familia. Y entonces nosotros también somos otra gran familia que el lazo que nos vincula, además del campo, insisto, académico, estético, poético, es particularmente el compromiso que tenemos para nuestra sociedad. Porque si lo que pensamos y escribimos se queda en la computadora o en el grupo, digamos, que está como más avesado en el tema y no impactamos a la sociedad, pues no le veo mucho sentido, ¿no? O sea, más bien estos estudios críticos es cómo vamos a abonar a nuestra sociedad mediata e inmediata. Agradecemos mucho al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y es un honor haber estado presentes en esta primera Feria Internacional del Libro Puebla 2025. Muchas gracias.